Damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados o se están conectando en este momento, declarando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está con ustedes. Comenzamos un tiempo de recogida, comenzamos un tiempo de aislarnos, y que este tiempo sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de descanso. Hemos celebrado todos los miércoles nuestro servicio de descanso para el alma, y no podemos tener descanso en nuestra alma si la presencia de Dios no está en nosotros, si la presencia de su Santo Espíritu no está con nosotros. Así que los invito a leer el Salmo 3, desde el versículo 3 en adelante. Dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Padre, pedimos que esa oración que hoy hicimos con el Salmo 3 sea una realidad. Sé tú protegiendo cada familia, sé tú protegiendo cada vida, sé tú destruyendo esos enemigos invisibles, sé tú destruyendo sus dientes. No permita, Señor, que causen daño, no permita, Señor, que destruyan. Estamos bajo la amenaza del virus, pero en el nombre de Jesús pedimos que ese virus no tenga eficacia sobre nosotros. Pedimos que sea un virus que no tenga el poder de la muerte, el poder de la destrucción, sino que tu favor, Señor, sea destruyéndolo en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar este tiempo preparando nuestro corazón, descansando, entregando a Dios todo miedo, toda angustia, y descargando en Él todas nuestras confianzas. Así que prepara tu corazón para darle la gloria a Dios y para celebrar sus alabanzas. Quiero invitarte a que en esta noche exaltemos el nombre de nuestro Dios. Allá donde tú te encuentras, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, levantes tus manos y adoremos a aquel que merece toda la honra, la gloria y la alabanza en esta noche. ¿Qué tal si le cantamos a aquel que vive por siempre y para siempre? Siempre te adoraremos, Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, y sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú, a ti. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré, a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Solo a ti adoraremos por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Por eso levantamos nuestra voz así. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de maravillas, un Dios increíble, Señor. Por eso, Señor, te adoramos, te exaltamos y reconocemos en este tiempo, Señor, que tú eres el Dios poderoso. Acompáñenme a decirle en esta noche que Él es increíble. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
ese aplauso bien fuerte allá y exalte al nombre de nuestro Rey poderoso. Gracias, Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto es saber que estás allí conectado con nosotros. Y bueno, quiero desear para tu vida que la paz del Señor esté contigo, que la sanidad y la protección del Señor estén acompañando tu casa y estén llenando tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar de una fe que no tiene límites. ¿Y sabe por qué vamos a hablar de esto? Porque estos son tiempos donde estamos amenazados por la enfermedad, donde estamos amenazados por una pandemia que tiene a todo el mundo aterrorizado. Y mientras la ciencia se está esforzando por sacar un resultado, por sacar una vacuna, por darnos la solución a este gran problema que se ha presentado, mientras los gobiernos nos dan medidas de seguridad todo el tiempo y el gobierno nos ha dicho tienen que quedarse en casa para poder detener esta situación. Nosotros los hijos de Dios tenemos también que sacar nuestras armas, porque los hijos de Dios tenemos también armas que el Señor nos ha dado para combatir. Y una de esas armas, y la más importante, es la fe. Porque quiero decirte algo, la Biblia nos enseña que la fe es un elemento esencial para la sanidad. La fe es un elemento esencial para la sanidad. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado, pero no cualquier clase de fe. Necesitamos tener una fe que cree en un Dios que tiene autoridad y que es un Dios todopoderoso. El Evangelio de Lucas quedó registrada la historia de un capitán romano que Jesús exaltó por la grandeza de su fe. También el Evangelio de Juan dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es por eso entonces que en esta noche vamos a hablar de la fe y nos vamos a centrar en ese capítulo maravilloso donde el Señor habla acerca de lo que sucedió con un centurión romano, con un capitán del ejército romano en tiempos de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículos 1 al 10, que cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un siervo al que estimaba mucho, y ese siervo estaba enfermo, al borde de la muerte. El capitán oyó hablar de Jesús y mandó a varios ancianos de los judíos a pedirle que fuera y sanara a su siervo. Al llegar ellos ante Jesús, le suplicaron: ese hombre merece que hagas lo que te pide. Ama tanto a nuestra nación que nos construyó una sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, pues no merezco que entres a mi casa. Por eso no fui yo mismo a buscarte. Yo sé que con una sola palabra que digas, mi siervo sanará. Pues yo mismo estoy acostumbrado a obedecer las órdenes de mis superiores y también a dar órdenes a mis soldados. Si yo le digo a uno, ve, él va. Si le digo al otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Jesús, al oír aquel mensaje, se asombró y mirando a la gente que lo seguía, dijo: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Mira qué historia tan especial la que nos narra la palabra en esta noche. Y esto nos lleva a pensar en qué clase de fe debemos tener nosotros en estos tiempos. Son tiempos donde hay enfermedad que nos amenaza con la muerte. Y si nos remontamos a este momento de la historia, podemos imaginar de pronto esa situación. Un capitán del ejército romano era un hombre que estaba allí no porque fuera cualquier persona, era un hombre que tenía ese cargo de capitán por la capacidad de mando, por su capacidad en su carácter, porque era un hombre de un carácter firme, entrenado, y por eso era capitán del ejército en ese momento. Y en ese momento se llamaba el capitán del ejército o el centurión. Hay otras versiones que lo llaman el centurión romano porque tenía 80 soldados a su mando.
Pero nos dice la Escritura que uno de ellos, uno de sus siervos, estaba enfermo, y no de cualquier enfermedad, era una enfermedad de muerte. Imaginemos que era una epidemia que se podía contagiar. Y este hombre entonces decide, por el aprecio, dice la Escritura, que tenía un gran aprecio a su siervo, entonces decide ir a buscar a Jesús porque había escuchado de Jesús. Y esto nos lleva a pensar en una primera cosa, mis hermanos, y es que la fe de estos tiempos, la que necesitamos en estos momentos, es una fe que nos debe llevar a construir puentes de hermandad. Una fe que nos debe llevar a construir puentes de hermandad. La Biblia nos narra que estaba el capitán preocupado por la salud de su siervo y por eso decide buscar a Jesús. Pero también nos dice que no solamente él manda a otros del ejército romano, sino a quienes manda es a los ancianos judíos a que vayan a interceder ante Jesús. Y esto nos lleva a pensar, mis hermanos, en que nosotros tal vez estamos en este momento aislados físicamente, pero no podemos olvidar que es una oportunidad que nos da Dios para que nos unamos en un mismo corazón, en un mismo sentir, a clamar unos por otros, a interceder. Nosotros, el pueblo de Dios, somos como ese consejo de ancianos que el centurión romano manda delante de Jesús para que interceda por el siervo enfermo. Tú y yo tenemos una tarea que hacer. No podemos permitir que esta situación que nos tiene separados físicamente, que tal vez ha generado unas barreras físicas, porque a todos lados donde llegamos, pues ya nos saludamos de lejos, pues ya casi no queremos hablarnos tan cerca, porque tenemos que tener prevención, pero no podemos permitir que esta sea una situación que nos haga olvidar que es una oportunidad para generar vínculos de amor. Tú y yo tenemos la oportunidad de interceder. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser esos intercesores que vamos a la presencia de Jesús y le decimos: Señor, necesitamos que tú hagas algo. Y me llama la atención que cuando estos hombres van delante de Jesús, no dicen: aquí venimos obligados, el centurión nos ha mandado, por eso estamos aquí. Venimos a pedirte que sanes al siervo del centurión. No, ellos le dicen: mira, él merece que eso se le conceda, porque ha sido un hombre que se ha identificado con nosotros. Hasta nos construyó una sinagoga, el lugar donde iban a recibir la escritura. Él merece que sea ayudado. Entonces vemos que con todo el corazón estos ancianos se mueven a ir a la presencia de Jesús y decirle: Jesús, necesitamos tu ayuda. Entonces esta situación no puede generar abismos. La pandemia va a pasar, y cuando pase la pandemia nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, tener una satisfacción en nuestro corazón, y es que hicimos lo que teníamos que hacer. Nos paramos a interceder por nuestro vecino, nos paramos a interceder por los países que tenemos alrededor, por toda nuestra nación, por todo el mundo. Nosotros necesitamos pararnos delante de Jesús y decirle: Jesús, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que nos ayudes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos recibido la fe. Nosotros sabemos quién es el Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos quién puede ayudarnos. Nosotros tenemos la libertad y la oportunidad de ir delante de Jesús porque en Él hemos creído. Entonces nosotros somos los enviados a interceder por todo aquel que está en peligro de enfermedad. Dice la Escritura en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 28 al 29. Todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Todos somos uno en Jesucristo. Cuando hay necesidad, mis hermanos, no importa la raza, no importa la nacionalidad, todos estamos llamados
a interceder. Todos estamos llamados a ser uno en Cristo. Todos le pertenecemos a Él. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas que nosotros heredamos al ser de la descendencia de Abraham? Los que hemos creído somos de la descendencia de Abraham. ¿Y cuáles son esas promesas que nosotros heredamos? Pues déjame decirte que hay 3 promesas fundamentales que Dios le dio a Abraham. Una de ellas fue la promesa de descendencia. Tendrás descendencia, tu descendencia será numerosa. La segunda promesa que le dio fue: poseerás la tierra. Y la tercera promesa que le dio es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos herederos de esas promesas, y esas promesas se cumplen en nosotros hoy. Nosotros estamos llamados a tener descendencia, a multiplicarnos, a ser testigos de lo que Dios hará en nuestras generaciones. Un día tú le vas a contar a tus generaciones: en alguna época hubo un virus que nos atacó a todos. Se llamaba el coronavirus. Hubo un virus que trajo mucha muerte y terror al mundo entero. Pero Dios se levantó con mano poderosa y una vez más vimos su gloria. Tenemos mucho que contarle a nuestra descendencia, y esa promesa la heredamos nosotros hoy. También el Señor le dijo: poseerás la tierra. ¿Sabes? Esta es la tierra que Dios nos dio. Tenemos que amarla, tenemos que clamar por ella y tenemos que pedirle al Señor que sane la tierra, porque esta tierra nos pertenece. El Señor te la ha dado para que tú y yo la administremos, para que todos podamos vivir en paz, para que todos podamos vivir bien. Y en tercer lugar, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso yo te invito hoy, mi hermano, a que tú allí donde estás, tú puedas levantar tu mano y decir: yo bendigo hoy todas las naciones de la tierra. Que todas las naciones de la tierra puedan tener sanidad, que todas las naciones de la tierra puedan conocer que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es lo que necesitamos para seguir adelante. El Salmo 145, versículo 18 y 19 dice: el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Cumple los deseos de los que lo respetan, escucha sus peticiones de ayuda y los salva. El Señor está cerca de los que le buscan. El Señor está cerca y en tu casa si le has buscado. El Señor está aquí en este momento. Búscalo con un corazón sincero. Intercede por los que tienes a tu alrededor. Somos comisionados para buscar a Jesús y levantar un clamor delante de Él para que haya sanidad. En segundo lugar, necesitamos una fe que debe ser humilde, pero a la vez necesitamos una fe que sea osada. Cuando nosotros vemos este centurión, este capitán del ejército, que le dice en el versículo 6, le dice que Jesús cuando los ancianos fueron, dice que Jesús se movió y dijo: voy con ellos. Y cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle: mira, este capitán no solamente se la llevaba bien con el pueblo judío, sino que también tenía amigos a su alrededor. Entonces, cuando él ve que Jesús, cuando le avisan que Jesús viene, entonces él dice: no, un momento. Y manda a unos amigos y le dice: Señor, no te molestes, pues no merezco que entres en mi casa. Por eso no fui yo mismo a buscarte. Yo sé que con una sola palabra que digas, mi siervo sanará. Y aquí tenemos la demostración de una fe que es humilde, pero al mismo tiempo una fe que es osada, una fe que espera que algo sobrenatural ocurra, una fe que espera que algo poderoso suceda, una fe que no tiene límites. Y vemos a un hombre que dice: Señor, yo no soy digno. Sabes, nosotros muchas veces tenemos un pensamiento algo equivocado, porque hay gente que se pregunta: ¿pero por qué Dios permite esto? Pero es que Dios tiene que mandarnos una cura, pero es que Dios tiene que hacer algo, pero es que si Dios fuera bueno, Dios no permitiera que esto estuviera pasando. Y cuestionamos a Dios, y esa no es la fe que necesitamos en este momento. Necesitamos una fe que dice: Señor, nosotros hemos fallado, nosotros necesitamos de tu perdón, nosotros necesitamos arrepentirnos.
Señor, nosotros no somos dignos, pero lo que sí sabemos, Señor, es que una palabra tuya bastará para sanarnos. Hoy es muy difícil que podamos ir a tocar a los enfermos y orar por ellos para que sean sanos. Pero la palabra del Señor hoy te reta a que tú lances la palabra. Una palabra del Señor tiene poder para que haya sanidad, para que haya libertad, para que todos veamos la gloria de Dios. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes? El Señor no le va a quedar grande esta situación. El Señor es dueño y Señor de todas las cosas. El Señor es dueño de la vida y dueño de la muerte. Y el Señor ha creado todo. Y el Señor tiene el control de esta situación. A mí me llama mucho la atención en la Escritura cuando veo la historia de Job, un hombre que fue probado no solamente porque todo se le fue quitado, sino porque también perdió su salud. Y nosotros estamos en un momento, y traigo esta historia a colación, porque nosotros estamos en un momento donde se nos han quitado algunas cosas. Y muchos estamos que no sabemos ni qué vamos a hacer. Se nos ha limitado un poco la libertad de salir. Y uno dice, yo no me imagino cómo es pasar esta cuarentena en la casa todo el tiempo. ¿Qué me voy a poner a hacer? Se nos ha quitado de pronto la libertad de ir 4 o 5 personas a los supermercados, a las compras. Ya nada más puede ir uno. Se nos ha limitado ciertas cosas que estábamos acostumbrados a hacer y estamos difíciles. Pero la historia me muestra la vida de Job, un hombre que de la noche a la mañana perdió sus empleados, perdió sus hijos, su quehacer fue destruido. Solamente le quedaron 3 amigos que no ayudaban mucho y una esposa que tampoco. Le cayó una enfermedad que era como una sarna y se rascaba todo el tiempo. Y en medio de esta situación tan difícil, me llama la situación la seguridad que tenía este hombre. Y en medio de eso, cuando sus amigos le decían, de pronto fue por tu pecado que esto sucedió, cuando su esposa le decía, mejor maldice a Dios y muérete, cuando todo el mundo le daba noticias de desesperanza, él se levanta y le responde a sus amigos con un discurso muy especial, que lo encontramos en el capítulo 26. Y parte de este discurso, en los versículos 7 al 14, dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas y estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder, con su destreza aplastó el gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó la serpiente deslizante. Eso es solo el comienzo de todo lo que Él hace. Apenas un susurro de su poder. ¿Sabes qué? Apenas hemos visto un susurro del poder de Dios. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Y eso es lo que tú y yo, mis hermanos, estamos a la expectativa. Estamos a la expectativa del trueno del poder de Dios, de ese trueno que va a acabar con todo virus, que va a traer sanidad, que va a traer prosperidad, que va a traer vida, porque Dios es Dios de la vida y Él todo lo hace perfecto para nosotros. Dice el Salmo 91 en el versículo 2 al 4: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son
tu armadura y tu protección. Declara la palabra del Señor. Yo declaro acerca del Señor. Yo declaro, así como hizo Job, que dijo: mira, todo lo que Dios ha hecho es un pequeño susurro. ¿Cuándo veremos el trueno de Dios? De esa misma manera yo te invito a que tú hoy declares la palabra sobre tu casa. Una palabra del Señor bastará para que haya sanidad. Nosotros caminamos en las promesas de Dios, porque dice la Escritura que sus fieles promesas son nuestra armadura, son nuestra protección. Por eso no hay que tener temor. Por eso tú puedes en esta noche levantar tus manos y declarar sobre tu casa que tenemos un escudo y unas promesas que rodean nuestra vida, y en ellas podemos caminar confiado. Y yo declaro acerca del Señor que Él es mi refugio, que Él es mi protección. Yo declaro acerca del Señor que Él protegerá mi casa, que ninguna enfermedad podrá tocarnos, porque es el poder de Dios que se verbaliza. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces necesitamos tener una fe que no genera barreras ni límites entre nosotros. Somos intercesores. Necesitamos tener una fe humilde, reconociendo que nada merecemos, pero al mismo tiempo esa fe osada que se atreve a declarar la palabra y que se atreve a creer que aunque Jesús no lo podamos tener presente hoy en medio de nosotros, pero que su palabra tiene poder para actuar en medio de nosotros. Y en tercer lugar, necesitamos una fe que se sujeta a la autoridad de Cristo. Dice el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículos 1 al 10: pues yo mismo estoy acostumbrado a obedecer las órdenes de mis superiores y también a dar órdenes a mis soldados. Si yo le digo a uno ve, él va. Y si le digo al otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. El capitán del ejército romano conocía perfectamente cómo funcionaba la autoridad de Cristo. Él dice: si yo le digo a uno de mis siervos vaya, él va. Si yo le digo venga, él viene. Y si yo le digo que haga, él hace. De la misma manera funciona la autoridad de Cristo. Todo en esta tierra está sujeto a la autoridad de Cristo. Nada se sale de la autoridad de Cristo. Dice la Escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 15, 27: el Padre ha dado a Cristo imperio y autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Y el libro de Mateo en el capítulo 16 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Y qué bueno es el Señor que nos preparó para estos tiempos. No sé cuántos de ustedes pueden recordar que a principio de año, en el mes de terminando enero, febrero, estuvimos en 21 días de ayuno aprendiendo este gran secreto de vida. El pastor nos enseñaba acerca de la importancia o de la herramienta poderosa que tenemos los hijos de Dios por esa autoridad que Cristo nos ha concedido de atar todas las maldiciones, toda enfermedad, toda hechicería, toda brujería, toda peste, de atar todo a la cruz de Cristo y desatar las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Pues llegó la hora, mis hermanos, de que pongamos esto en práctica. Llegó la hora de que tú te levantes a declarar palabra de vida sobre tu casa. Ya no escuches más esas noticias de desesperanza, porque los hijos de Dios no nos quedamos en eso. Todos los días las redes ponen noticias, mandan videos, cosas crueles. Parece que de alguna manera ese morbo alimentar a la gente, pero los hijos de Dios no nos alimentamos de eso. Los hijos de Dios nos alimentamos de la palabra de esperanza y de las promesas que Cristo nos ha dado. Dice el libro de Mateo capítulo 10 en el versículo 7 y 8: cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, de gracia den. Llegó la hora, mis hermanos, de que tú y yo nos levantemos en oración. Que tú y yo
levantemos ese altar de adoración y declaremos que una palabra del Señor será suficiente para ser enviada, para que haya sanidad, para que haya libertad, para que haya prosperidad. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que allí donde tú estás suceda lo que sucedió en esta historia. Dice que la historia termina diciendo que Jesús exalta la fe del centurión. ¿Qué va a pasar después de que todo esto pase? Finalmente va a pasar. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Jesús? Yo quiero presentarme delante del Señor y que el Señor exalte mi fe, que el Señor diga: permaneciste, que el Señor apruebe mi labor. Y yo quiero invitarte a que eso también suceda contigo y con los de tu casa. Dice que Jesús exaltó la fe de este hombre, y que cuando sus amigos regresaron a la casa, ya el siervo había sido sanado. Hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor se encargará de sanar nuestra tierra. Y yo quiero invitarte a que allí donde tú estás, te levantes en este momento conmigo y vamos a orar juntos y vamos a declarar la palabra de poder. Vamos a enviar palabra de poder, palabra de sanidad. Vamos a sujetar toda enfermedad y la vamos a llevar cautiva a la cruz de Cristo, y vamos a declarar que el Dios Todopoderoso está peleando la batalla a nuestro favor. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos, agarra de las manos de los que están allí en tu casa, tómense de las manos. Este es un momento de fe, mis hermanos. Este es un momento donde vamos a lanzar la palabra con poder. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos, Señor, delante de ti. Tal vez como vinieron, Señor, esa comisión de judíos, Señor, que fueron un día delante de ti a pedirte que sanaras al siervo de este centurión. Señor, hoy nosotros nos levantamos para pedirte, Señor, que haya sanidad en nuestra tierra, para pedirte, Señor, que tú bendigas todas las naciones de la tierra, Señor. Padre, hoy declaramos que todo virus lo llevamos cautivo a la cruz del Calvario, porque allí se venció toda la enfermedad, porque por tus llagas nosotros hemos sido sanados, por tus llagas hemos sido curados, porque allí, Señor, se venció la muerte, porque es en ti, Señor, que nosotros tenemos respuesta. Padre, hoy, Señor, nos unimos en fe y lanzamos la palabra. Una palabra suficiente será para que seamos sanos, Señor. Y yo te pido, Dios, que desde los cielos tú envíes tu trueno de poder, tu palabra de poder, para que acabe, Señor, con toda maldición que se ha levantado, con toda enfermedad que quiere hacer que tus hijos, Señor, y que todos, Señor, seamos improductivos. Permítenos, Señor, que volvamos a ser productivos, que volvamos a salir a las calles, que volvamos a alegrarnos, que podamos celebrar de tu fidelidad y de tu amor, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos dotas de armas, Señor, para ir a la batalla. Y hoy, Señor, nos revestimos de fe. Te pedimos, Señor, que tú quites todo temor de nuestros corazones, que el temor se vaya de nuestra casa, que nada pueda, Señor, dañar la paz que sobreviene de ti, Señor, y que seas tú, Señor, nuestro pronto auxilio y nuestro ayudador. Hoy nos humillamos, Señor, nos sometemos delante de tu autoridad y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un aplauso ahí en tu casa y dale la gloria y la honra al Señor. Que Dios te bendiga. Qué bendición haber recibido esta palabra que viene directamente de Dios, donde nos invita a tener esa fe que sobrepasa los límites, a esa fe que es osada y a esa fe que se somete a los principios y a la voluntad de Dios. Nuestra fe está por encima de las circunstancias humanas. Por eso qué importante es que podamos desarrollar y caminar siempre con la fe. Siguiendo en este mismo sentir, el Salmo 126, el versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas recogerán con alegría. Y aunque estamos ahora en tiempos de dificultad, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de parálisis, no podemos paralizar la fe. Necesitamos caminar con fe, creyendo en que si seguimos los principios y los parámetros que Dios nos da, caminaremos por la vía del éxito. Así que yo los invito, mis amados hermanos, a que no paralicen su fe, a que sigan sembrando con alegría, aunque estemos en tiempos de tristeza y de dolor. Qué bueno que ustedes puedan realmente en medio de esta situación sembrar semillas de esperanza.
Por eso los invito a que no dejen de diezmar y ofrendar, porque esa es la semilla de la prosperidad. Cuando nosotros somos fiel en los momentos difíciles, realmente Dios abrirá las puertas de manera sobrenatural. Nos esperan tiempos para poder recoger, para poder sembrar, y necesitamos que la bendición de Dios esté con nosotros. Así que los invito a que puedan hacer los aportes por las plataformas como Baki, por las cuentas de ahorro o la cuenta de la fiducuenta de la iglesia, para que puedas tú realmente estar conectado y participando con tu fidelidad en los planes de Dios. Necesitamos avanzar, realmente el mundo no se ha acabado, tenemos esperanza y qué bueno que Dios esté soplando a nuestro favor. También quiero invitarlos a que estén siempre conectados con la iglesia. Estamos presentando los servicios los días miércoles 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Aparta un tiempo con tu familia para que juntos adoremos, alabemos a Dios y recibamos la palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos.